Paz de Cristo y buenas noches. Estamos aquí a través de este medio, dirigiéndonos a ustedes, al pueblo de Dios y a todos los demás escuchas y que ven este video. Damos gracias a Dios por la bendición de hacerlo, de dirigirnos a ustedes. En medio de esta contingencia sanitaria, pues tratamos de llevarles a ustedes la bendición de la palabra. Y aprovechando pues este medio vamos a hacerlo y vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Según San Lucas capítulo 24, verso 13 al 31, que dice de la siguiente manera: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bien, pues este es el texto, el pasaje bíblico que hemos tomado para dar esta enseñanza que le hemos llamado el camino a Emaús. En las anteriores enseñanzas que se nos ha ministrado desde que empezó esta contingencia sanitaria, se nos ha hablado acerca de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos después de su resurrección, y que fue durante 40 días y que cumplieron su propósito y que nos deja una gran enseñanza. Tal fue el caso de esta historia, donde se aparece a dos de sus discípulos que iban rumbo a Emaús, quizá desanimados y tristes por lo acontecido, pues lo más seguro es que su esperanza se estaba desvaneciendo, de tal manera que iban hablando entre sí de lo acontecido
Y al ir discutiendo entre sí, Jesús se acerca y empieza a caminar con ellos. Empieza a caminar con ellos, mas ellos no le conocieron. Y Él les pregunta qué eran lo que platicaban y por qué estaban tristes. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero que no conoce de lo que sucedió de Jesucristo, varón, profeta de Dios, poderoso en palabras? ¿Cómo fue entregado? Fue entregado por los principales y los sacerdotes y lo entregaron hasta llevarlo a la muerte. Y cuando esto sucede, al tercer día van una de las nuestras, de las mujeres de las nuestras, van al sepulcro y encuentran con que la tumba estaba vacía. Y van y dan aviso a los demás discípulos, nos dan aviso, de tal manera que algunos de nosotros van también a la tumba y se dan cuenta que no hay nada allí, que no hay nada allí en la tumba. Entonces Jesús allí es donde les dice: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No eres necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí Jesús empieza a relatar desde Moisés y pasando por todos los profetas todo lo que ellos hablaban y decían de Él. Y cuando llegan a la aldea, Jesús hizo como que iba de largo, mas ellos le dijeron: Señor, quédate, mira, el día declina, ya es tarde. Y lo obligaron, dice la Escritura, a quedarse. Y ya estando allí en la mesa, en la casa, en la mesa, cuando Él parte el pan y da gracias, entonces ahí ellos le conocieron y en ese momento Jesús desaparece de su vista. De esta historia, mis hermanos, y todos los que nos ven a través de este medio, de esta historia se desprenden dos preguntas dobles. La primera: ¿por qué Jesús no fue reconocido? ¿Y por qué aún hoy en nuestros días hay muchas personas que no reconocen al Señor? Y la segunda pregunta, doble también: ¿dónde Jesús fue revelado a estos discípulos? ¿Y dónde hoy es revelado nuestro Señor Jesús también? Pues veamos pues estas preguntas. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseñan estas preguntas? ¿Por qué estos discípulos no le reconocieron? ¿Por qué no le reconocieron? Podemos darnos cuenta aquí por medio de la Escritura que nos dice que sus ojos estaban velados. Estaban sus ojos velados. En otras palabras, tenían un velo que no les permitía reconocerle. Tenían ese velo en sus ojos que no le permitían reconocerle. Era un velo espiritual, quizá por la tristeza que ellos sentían de haber perdido a su maestro. Quizá ese velo espiritual era por el desánimo que sentían en ese momento, porque ya su maestro, según ellos, ya no estaba con ellos. Habían o estaban perdiendo la esperanza, pero lo más probable también que podemos entender aquí es que Jesús aún no terminaba en ellos la obra que había empezado, como lo hace en todos. Porque cuando Jesús empieza una obra, Él la termina, y quizá en ellos aún no
terminaba la obra. Por eso sus ojos estaban velados, por eso no podían reconocerle. No podían reconocerle. Es por eso que los discípulos entendemos, conforme a la palabra, que no le reconocieron cuando él caminaba con ellos. Pero también la pregunta: ¿por qué la gente de hoy en día no puede reconocer al Maestro? ¿Por qué la gente hoy en día no puede reconocer a nuestro Señor? ¿Por qué el Cristo del camino, de la vida, es con frecuencia un desconocido? Quizá caminamos muy deprisa, atropelladamente. El afán de esta vida, el afán de todas las cosas en esta vida en que la gente enfrenta cotidianamente. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Como dice la Escritura. Mucha gente se afana en ello, se enfrascan en sus trabajos, queriendo llevar alimento, queriendo vestir a su familia, ver cómo salir adelante. Mas sin embargo el Señor Jesús nos dice que no nos afanemos por lo que habremos de comer o habremos de vestir, y nos muestra esa enseñanza cuando nos dice de las aves, que dice que no siembran ni cosechan, mas sin embargo Dios las alimenta. Ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿No nos va a alimentar el Señor? Ahora los lirios del campo también dice que no tejen ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, ¿cómo no también nos ha de vestir a nosotros? Pero el Señor bien claro ahí dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que vean pues cómo nuestro Señor Jesucristo no es conocido, no es reconocido en el camino de la vida con frecuencia, porque quizás vamos muy deprisa, atropelladamente. Hoy vive la gente muy aceleradamente, muy deprisa. En las ciudades grandes esto se ve más. Ahí salen, a veces ni desayunan, no comen por causa de esa vida acelerada que llevan, pero no saben. No pueden darse cuenta que Dios siempre va en el camino con todos nosotros, aunque nosotros no vayamos en el camino con Él. Él siempre va con nosotros. Él hace nacer el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque Dios siempre camina con nosotros, mas sin embargo muchas veces nosotros no caminamos con Él. Por eso es que no se le puede reconocer, porque vivimos muy aceleradamente, vivimos muy deprisa, atropelladamente. Pero también por los acontecimientos de fuera que nos preocupan demasiado. Nos preocupa demasiado. Y vea la palabra: preocupar. Preocupar. Nosotros debemos ocuparnos del Señor, ocuparnos de las cosas que valen la pena, ocuparnos de las cosas que realmente nos van a dar una bendición. No preocuparnos de lo que habremos de vestir, de lo que habremos de calzar, de lo que habremos de comer, o de las cosas que suceden a nuestro alrededor, de lo que pasa, de lo que acontece, así como estos hombres que iban pensando en los acontecimientos y hablando de los acontecimientos, pero realmente no pudieron reconocer al Señor. Y hoy en día también no se le puede reconocer a nuestro Dios, porque los acontecimientos de afuera nos
preocupan demasiado. Hoy podemos ver en esta contingencia sanitaria cuánta gente se lleva pensando en esto y que me voy a enfermar y que esta enfermedad y que lo otro, mas sin embargo no debe preocuparnos. La confianza debemos ponerla en nuestro Dios. Por eso hoy en día la gente no reconoce al Maestro. Por eso hoy en día la gente no conoce a su Señor, a nuestro Señor, porque también nuestras emociones y sentimientos nos dominan por completo. Nos dominan por completo las emociones y sentimientos. Y realmente cuando nosotros podemos poner nuestras emociones y sentimientos enfocados en nuestro Dios, entonces Él nos controla, Él dirige nuestra vida, aleluya, y podemos así reconocerle. Pero cuando realmente las emociones y sentimientos nos dominan por completo, entonces no podemos reconocer al Dios de la gloria, aleluya. Esta es la primer pregunta doble. ¿Por qué los discípulos no pudieron? ¿Por qué no pudieron reconocerle estos dos discípulos? ¿Y por qué hoy en día la gente no le puede reconocer? Pues aquí vimos algo que nos dice y que nos da una enseñanza del por qué la gente no puede reconocerle. Pero la segunda pregunta, ¿dónde Jesús se reveló a sus discípulos, a estos discípulos? ¿Dónde? ¿O dónde pudieron conocerle realmente? Y realmente aquí la palabra también nos da luz que cuando ellos iban llegando a casa, pero anterior a esto podemos darnos cuenta que Jesús, cuando empieza a caminar con ellos, aunque ellos no caminaban con Él, pero Él sí caminaba con ellos. Cuando llegan a casa, allí cuando Jesús parte el pan, cuando les da de la comunión, allí es donde ellos pueden reconocer al Maestro, donde le es revelado el Maestro en la casa, en la intimidad del hogar, cuando Jesús parte el pan y les da la comunión. Pero algo más, la otra pregunta es, ¿dónde hoy puede ser revelado nuestro Señor? ¿Dónde podemos conocerle? Pues mire, lo mismo que sucedió con estos hombres, con estos discípulos, donde se le puede reconocer, donde Jesús es revelado, es en la mesa, es en el lugar íntimo, que es el hogar. Hoy, en medio de esta contingencia, debemos aprovecharlo con nuestra familia y reunirnos con ellos y celebrar el altar familiar allí cuando todos estamos reunidos, la familia, porque ahí es donde Jesús va a ser revelado, en el lugar íntimo, en el hogar, en la mesa. Gloria a Dios, cuando nosotros, gloria a Dios, podemos estar en esa comunión familiar. Pero también nos damos cuenta que Jesús es revelado también en la oración, en el acto de hablar con Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque ahí es donde es revelado el Señor, cuando nosotros clamamos con todo nuestro corazón, cuando entramos en esa intimidad de comunión por medio de la oración, puede ser revelado nuestro Señor. Pero también al partir el pan, símbolo de la comunión,
al partir el pan, cuando estemos con nuestra familia en el altar familiar, allí al partir el pan espiritual que es la palabra de Dios, cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a hablar la palabra de Dios, ahí es donde puede ser revelado nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde podemos reconocerle como el Dios de la gloria. Aleluya. Allí aprovechemos pues estos momentos de contingencia, no los desaprovechemos, porque este es el momento propicio para reconocer y entender que Jesús es el Dios de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Estas son las dos preguntas dobles que podemos hacernos hoy en esta noche. Pero tú podrás decir, pero ¿qué hacer para que esto se dé en nuestras vidas? ¿Qué hacer y cómo hacer para que esto se dé en nuestras vidas? Pues miren, estos hombres, como decíamos, aunque cuando Jesús caminaba con ellos, ellos no caminaban con Él. Hoy también nosotros, así como estos dos discípulos, que también Jesús va en el camino de la vida con nosotros, aunque nosotros no vayamos con Él, Él siempre va con nosotros. Pues démonos cuenta que ese Cristo, ese Dios que siempre está o va con nosotros, como hicieron estos hombres al llegar a la aldea, invitaron a Jesús a quedarse en casa. Hoy también nosotros hagamos lo mismo. Digámosle al Señor, digámosle al Maestro: Señor, quédate en casa. Mira, el día ya declina, ya es tarde. Ahora podemos decir, el tiempo declina, el tiempo se está terminando, el tiempo ya es avanzado, las profecías se están cumpliendo. Entonces podemos decirle: Señor, quédate en mi casa, quédate en mi casa, Señor. Y una vez allí en casa podemos decirle, aleluya, a nuestra familia, gloria a Dios, que se acerquen al Señor. Abrir las escrituras y partir ese pan espiritual, gloria a Dios, y en ese momento poder reconocer al Dios de la gloria como el todo en nuestra vida, como el todopoderoso, al único que nos puede dar la victoria en estos momentos tan difíciles. Allí en el hogar, en la intimidad del hogar, gloria a Dios, allí es donde lo vamos a reconocer, aleluya, como el Dios de la gloria. Y una vez, mi hermano, una vez que haya pasado esta contingencia, si Dios nos los permite, entonces cuando volvamos a los templos, cuando volvamos a reunirnos como iglesia, ahí todos, aleluya, de una manera alegre, gozosa, podamos rendirle culto de adoración y alabanza, de júbilo a nuestro Dios, porque aleluya, le hemos reconocido en nuestros hogares que Él es el todo en nuestra vida, que Él es el todopoderoso, y a quien nosotros ahora verdaderamente sabemos que lo amamos, porque Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Y ya por último, déjame decirte, conforme a la palabra, es determinante conocer o reconocer a nuestro Señor, pues el conocimiento, déjame decirte, es vida. Pues mira, el pueblo de Israel, la Escritura dice que pereció por falta de conocimiento. Y el Señor también nos da unas palabras que nos hacen referencia a esto, y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero también dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y termina diciendo el apóstol Pedro:
Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Mi deseo, mi hermano, es que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración para que nos permita, gloria a Dios, pues reconocer a nuestro Dios en estos días de contingencia sanitaria. Reconocer a Dios allí en nuestros hogares, junto con nuestra familia, en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, le estamos dando la gloria, le estamos dando la alabanza, porque usted la merece, Padre mío. Ayúdenos, guíenos y permítanos, Señor, en estos momentos difíciles para la humanidad, poderle reconocer como el Dios de la gloria, como el Dios todopoderoso. Aleluya. Y cuando nos reunamos como iglesia, entonces cantar victoria en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Muchas gracias. Bendiga, Señor, al mundo entero. Bendiga a la iglesia donde quiera que se encuentre. Bendiga a nuestros pastores y bendiga, Señor, a sus familias. Bendiga, Señor, a todo el pueblo cristiano, en el nombre glorioso y santo de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Es mi deseo. Paz de Cristo, hermanos. Me siento muy contento de saludarlos otra vez por este medio y de saber que ustedes están adorando al Señor ahí en sus casas, en nuestros altares familiares o cultos de familia que estamos ahora realizando por esta contingencia. Dios bendiga, Dios pague a nuestro hermano Enrique Méndez, el ministro de la iglesia, por la enseñanza tan importante que nos acaba de compartir. Es verdad, ahí en el hogar es donde nosotros podemos encontrar la revelación del Señor. Pero también, hermanos, estamos contentos porque están activas las distintas ministerios de la iglesia. El Ministerio de Asistencia Social ha estado apoyando a los equipos, a las personas en su necesidad. Y también el Ministerio de Educación, donde las maestras de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, están organizándose para, a través de los videos, impartir las lecciones. Yo les quiero pedir que no se pierda usted la lección que corresponde de esta semana. Estamos con el análisis de las dispensaciones y en esta semana vamos a analizar la primera dispensación de la inocencia. Así es que esté en contacto con su maestro para que le entregue la lección, estúdiela, de tal forma que cuando ya se reúnan a través de la videoconferencia, sus aportaciones puedan ser de provecho, de edificación para los demás hermanos que están ahí en esa reunión virtual. Así es que felicidades a los maestros, a los hermanos y hermanas que están unidos por ese medio, estudiando la palabra. Y si usted, mi hermano, pues no lo ha hecho, le invito para que busque a su maestro, reciba la lección, estúdiela en casa y tenga su propio devocional de crecimiento personal. Mi hermano, la iglesia pronto estará juntos. Estamos ahorita pues por las indicaciones en nuestros hogares. Le aconsejamos que sea usted ejemplo a los demás, que usted predique, ¿verdad?, la palabra con su testimonio, de tal forma que se quede en casa, que no salga lo más mínimo, solo para lo indispensable, que usted acate las indicaciones. Viene la etapa de mayor contagio hasta el 10 de mayo y de ahí, con el favor de Dios, pronto ya miraremos cómo nos volveremos a reunir en nuestras reuniones de células, de cultos, de escuela bíblica, etcétera, hermanos, con el favor de Dios. Confiamos en Dios que esto pasará y pasará pronto. Mi deseo, mis hermanos, que ahí donde ustedes están sean bendecidos por el Señor. Les enviamos un abrazo por parte de la familia pastoral Ruela Sarmenta y les deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.